A continuación, por RTV, el canal de los estrenos. Diálogos con Javier Reyes y Alan Teffer. No lo investigó. Y eso tiene... se dieron dos asuntos escandalosos. Digo escandalosos, uno de ellos, que fue la conferencia de prensa que dio en Pekín Wang Jing, en la cual abrió una cadena de especulaciones y afirmó de que el proyecto del canal interoceánico iba. Y el otro tema fue el de Soy la América, esta joven a la cual le tomaron a su compañero de vida en este momento, un boliviano, y se lo sacaron del país, revelando una conversación que tuvo con su madre en la cual le dijo, bueno, esta es la consecuencia de lo que te has metido. En fin, una semana en la que hay temas que hablar, hay temas muy importantes, pero sobre todo hay secuelas que no se pueden olvidar. Antes de que se me olvide también el caso de la diputada Xóchitl Ocampo, que le agregó a toda esta resaca que decíamos nosotros, porque todo esto es efecto de 2 semanas sacudidas, una por el canal interoceánico y la otra por la protesta de los ancianos, y que le agregaron pues a los últimos 7 días pues una nota de preocupación, en especial por la forma en que se manejan algunas situaciones en el país. Bueno, adelante, dejo. Sí, indiscutiblemente son tres ejes. El caso de Soy la América que ha dado mucho que hablar. Dice la gente, si así tratan a la hija, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Verdad? A pesar de las melosas afirmaciones que hace en su comparecencia diaria. El caso de Xóchitl Ocampo, que tiene ribetes que todavía no están bien definidos. Una decisión que no le corresponde al Consejo Supremo Electoral, sino que le corresponde a la Asamblea Legislativa bajo una serie de procedimientos. Y lo otro, dentro de los acertijos que aquí vivimos, porque es un acertijo lo de la Xóchitl, es un acertijo lo de la Soy la América, y es un acertijo las negociaciones que se están haciendo entre los adultos mayores y el gobierno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están negociando a fin de cuentas? No se desconoce. O sea, vivimos en una situación de oscurantismo informativo en Nicaragua, con un secretismo que realmente nos ha venido abatiendo durante los últimos años y que usa a este gobierno como estrategia, digamos, para mantenerse tal como lo ha venido haciendo, pero definitivamente, y eso tiene que estar claro, que hay cansancio de la gente, más de lo mismo, ¿verdad? Y ese más de lo mismo puede desembocar en algo con todo y Petrocaribe y reuniones de presidentes aquí. O sea, hay un cansancio de cómo se manejan las cosas. Lo planteamos en Diálogos Radio y lo queremos reiterar. Meternos en los asuntos de la vida de las personas es muy delicado. En lo personal, como periodistas, nosotros respetamos el ámbito privado. Sin embargo, cuando trascienden del ámbito privado al ámbito público, Soy la América se ha quejado de que el vicecanciller de la República presionó al gobierno de Noruega para que le quitaran fondos. Ella misma presentó una demanda en contra del gobierno de Noruega por haber retirado los fondos pese a que tenían un compromiso. La demanda fue rechazada en los tribunales, argumentando de que el gobierno, en base a convenciones internacionales, el gobierno noruego goza de inmunidad, por tanto no se le puede demandar.
Posteriormente, Soylamérica aparece respaldando a los adultos mayores en la protesta y luego recibe un tratamiento como si se tratase de una delincuente. Un grupo de funcionarios de la Dirección de Migración, y reitero, la Dirección de Migración, bajo el control del Ministerio de Gobernación, bajo el control de la ministra de Gobernación, se ha convertido en una entidad represora, como el caso de los diputados que vinieron en ocasión hace algunas semanas y que le impidieron su ingreso al país. Pues en esta ocasión, agentes de migración, acompañados con personas que andaban con camisetas del Frente Sandinista, los interceptaron en un centro comercial, golpearon al hijo de Soylamérica, le causaron una laceración en la parte superior del estómago. Al nieto mayor de doña Rosario Murillo. Al nieto mayor de Rosario Murillo. Y posteriormente se dieron situaciones de tensión en la cual ella llama a su madre y su madre le dice, le confirma pues que la orden vino de arriba sin decírselo, cuando le dice, esta es la consecuencia de tus actos. Cuando estas cosas ocurren ya salen del ámbito privado. Este no es un asunto ya personal entre ellas, esto es un asunto que trasciende a la nación, por eso lo estamos abordando. Porque ya en una ocasión, este escabroso incidente que fue resuelto en los juzgados hace algunos años y que posteriormente mereció una reconciliación que todos celebramos cuando madre e hija se juntaron y se inauguró un periodo de, digámoslo, de acercamiento y de terminar con ese penoso incidente que se dio cuando el presidente Ortega lo acusó a Soylamérica de abusos sexuales. Inclusive vimos al nieto de la primera dama, al hijo de Soylamérica, siendo parte del staff deportivo de Canal 4, en donde actuaba como comentarista. Sí, todas esas cosas de alguna manera las respetamos como periodistas, pero además las respetó la ciudadanía. Nos pareció bien que una familia, en especial la que está gobernando el país, adquiera la paz interna, pero también tenemos que intervenir cuando se dan situaciones en las cuales se usa el poder. Ministerio de Gobernación, la Dirección de Migración, tomar al compañero de vida de ella, montarlo en un avión y sacarlo como que fuese un delincuente. Estas son situaciones que realmente nos preocupan porque los problemas de familia se resuelven en la familia, independientemente que sea el presidente de la República o un hogar en la montaña de Nicaragua. Eso te iba a decir, Javier. Los problemas que ellos tengan, resuélvanlos ellos en su casa. Los trapos sucios se lavan en casa. No tiene un país por qué aguantar la carga de un problema impersonal que se tienen desde hace años, desde la acusación de Soylamérica Ortega Murillo a su padre adoptivo, con las acusaciones que hizo en publicaciones en Bolsa de Noticias sobre violación cuando tenía 12 o 13 años, y que posteriormente recogieron los medios y el caso se hizo político. Sí. Alan, indudablemente estas cosas repercuten en la estabilidad del país. Mira, en otra dimensión, cuando dos personas que fueron parte de una fórmula presidencial, amigos por muchos años, hablo de Enrique Bolaño y Arnoldo Alemán, decidieron pelearse, este país vivió 5 años de inestabilidad, porque fueron enfrentamientos constantes entre una fracción de ese partido y la otra. Pero ahora se trata de un conflicto en medio de una familia que está gobernando, en la cual las acciones tienen de alguna manera repercusión en el resto de la ciudadanía. Todo lo estamos viendo, es decir... Es que todo salpica, Javier. Y el caso de esta Xóchitl Ocampo que ha guardado silencio nos hace pensar, mientras no se aclaren las cosas como fueron, si también es un conflicto familiar. Sí, Alan, mira, aparte de eso, digamos, se están quedando en medio de todo esto otros asuntos. Por ejemplo, el que una turba se aparezca en horas de la madrugada vistiendo camisetas del frente con garrote y otras cosas en la mano y asalte a un grupo de personas que está protestando. Y se roben sus asuntos personales.
Y además de eso, se roban sus asuntos personales y sencillamente no aparecen. Y no hay fuerza humana. Ni los carros, Javier, aparecen. Y no hay fuerza humana que diga quiénes son esas personas, si las están investigando o no. Esto es lo que ha quedado del capítulo de los ancianos, que además no es nuevo. Una familia, la familia Chavarría, fue vapuleada antes y se acusa a un tal Pedro Orozco de ser el jefe de este grupo. Se dice que es el mismo que actúa en contra de los jóvenes que acompañaban a los ancianos. Pero en fin, Alan, estamos hablando de métodos que crean inestabilidad en Nicaragua. No creo que nadie esté gozando el ver que aparecen matones en la madrugada y golpean a muchachos jóvenes que están ahí, porque los que tenemos hijos de esa edad, Alan, nos sentimos, independientemente si sos sandinista o no sos sandinista, nos sentimos preocupados. ¿Qué hubiese ocurrido si fuese uno de nuestros hijos el que está ahí? ¿Cómo hubiésemos reaccionado? Es decir, ¿qué va a ocurrir la próxima vez? Los padres van a ir a acompañar a los hijos a las protestas y cada padre tendrá que ir con un arma en la mano para defenderlo. Eso es lo que se está buscando en el país. Es decir, cuando se inicia una situación como esta, hay que medir, nunca se sabe en qué va a terminar. Y no es cierto que los muchachos se van a callar, van a volver a sus casas y se van a quedar ahí por el resto de sus vidas. Y no es cierto que esos padres molestos se les va a pasar la chicha en cualquier momento. Estas son cosas que se van acumulando. Le están echando demasiada presión a la olla que puede estallar por cualquier punto débil. Es que, mira, Javier, no solamente apalearon a los jóvenes, apalearon a los viejos también. Claro, también. O sea, es como que esta es una lección de irrespeto a los mayores. Ha sido tradición en nuestro país desde épocas ancestrales, desde antes de la llegada de los españoles aquí, que se ha respetado a los mayores. Los mismos españoles, a pesar de las atrocidades que hicieron en la búsqueda del oro y colonización en estos países, respetaban a las personas mayores. O sea, estamos viviendo una situación de antivalores. Y yo coincido con vos que este es un momento de frenar eso, de reflexionar, de no enfermarse con el poder en la cabeza, porque el poder se termina. Y tienen el caso de Chávez. Chávez, cuando menos esperaba, se murió, porque nadie es eterno, y volverá a valores no propiamente conservadores, sino valores tradicionales del respeto a las personas mayores, del respeto a las instituciones. Todo esto se ha perdido aquí, Javier. Y además, lo más grave, además de que se ha perdido, se promueve actitudes como esta entre elementos antisociales que son las fuerzas de choque. Mira, en términos generales, Alan, no se puede esperar que un país pueda funcionar como si esto fuera Chile en los años 70, después del golpe de Allende. Después del golpe de Allende se instauró una cruenta dictadura, criminal, asesina, y acabó con todo vestigio de resistencia de izquierda. A cambio de eso, los empresarios empezaron a desarrollarse y Chile se convirtió en una potencia económica en América Latina, especialmente en Sudamérica. Ese modelo es imposible de repetir aquí. No se puede pensar que un gobierno que aplasta a su oposición, que mantiene a golpe limpio al que levanta la cabeza y se va a la calle a protestar, a cambio de que la economía se fortalezca. Eso no, pues esto ni es Chile, ni fue un buen camino para Chile, independientemente de que hoy es una potencia económica, ni eso puede ser un espejo para nosotros. Sí, mira, además, hay que calcular bien las cosas. ¿Cómo terminó Pinochet? Claro. Pinochet terminó en manos de sus propios aliados que lo juzgaron y le quitaron la plata y le metieron presa a la familia. ¿Cómo terminó Somoza? No es el que le hacía el juego a los americanos, decía Julio Díaz Benar, es el policía de Centroamérica, defenestrado por ellos mismos. Entonces, que no crean que las cosas van a pasar desapercibidas o que son para toda la vida, nada es para siempre, y ahí se vuelven a equivocar otra vez. Por eso citaba yo el caso de los valores de la gente,
Por ejemplo, esa denuncia de la hija de Rosario Murillo es una denuncia que ha calado socialmente, ha calado entre la población. Y eso que yo les decía hace un momento, si así trata a la hija, ¿qué podemos esperar nosotros? Que su hija mayor y Así su es. nieto mayor, el apaleado. Mira, una de las principales críticas que se hacen a Obama, al gobierno de Obama y al Estado americano, es que con sus políticas antimigratorias, antilatinas, descabezaron a muchas familias, las separaron. De pronto un padre estaba legal o ilegal y su esposa o compañera legal o ilegal le expulsaban a uno y ya se quedaba y el matrimonio se partía en dos. Ocurrieron casos dramáticos como niños que nacieron en Estados Unidos, que adquirieron la nacionalidad, pero le sacaron a los padres por ilegales. Entonces el niño se quedó en el aire. Eso lo está resolviendo hasta ahora la ley que va en camino, que ya fue aprobada por el Senado. Pero ¿qué pensar de una decisión en la cual a Zoila América se le quita su pareja, su compañero de vida o su esposo, pues, y se le expulsa? O sea, esa familia, independientemente del tamaño que sea y de quién sea, se fragmentó. Y tenemos que reiterar sobre eso, tenemos que mantener el dedo sobre la llaga, Alan, porque no se puede usar el Estado para castigar como vos querés. O para asuntos personales. O para castigar asuntos personales, para decirle, hombre, este es las consecuencias de tus acciones. Entonces, de nuevo, la reflexión debe ser que el poder es para hacer el bien, que el poder no es para castigar a tus enemigos, que el poder no es para destruir a tus enemigos. Y no es para destruir a la familia. Y no es para destruir a ninguna familia, ¿verdad? Yo creo que es válido este tema, Alan, porque realmente Nicaragua necesita una verdadera reconciliación. Esta semana se dio, por ejemplo, un aniversario más del desarme de la Contra. Estamos recordando en estos días también un aniversario más de la Revolución Sandinista. Pero todavía quedan muchas heridas abiertas. 30 y pico años después, todavía no ha habido una verdadera reconciliación entre lo que fue el somocismo y el sandinismo, por ejemplo, ¿verdad? El liberalismo que pasó a gobernar del 90, digámoslo así, hasta el 2002, realmente no es ese, logró en gran medida reivindicar esa reconciliación, pero no logró superar esas diferencias. Entonces, un país que viene caminando, arrastrando heridas, no puede ser un país que esté reconciliado, no puede ser un país en el que se estén viviendo situaciones distintas, pues que vivamos en paz. Y si aún así se están creando condiciones para seguir abriendo heridas, entonces seguimos mal. La herida de la iglesia con el sandinismo se ha abierto más bien en vez de haberse cerrado. La homilía del pasado domingo de Monseñor Silvio Báez en la catedral con este asunto de los muchachos golpeados nos reubicó de nuevo en un momento determinado, Alan, como que estábamos en mitad de los años 80, oyendo al sacerdote fustigando al gobierno sandinista en el poder. En vez del cardenal Obando, hoy está Monseñor Silvio Báez, para que también recuerden que la gente pasa, pero si los problemas quedan, alguien va a levantar la bandera de esos problemas. Pero es que mira, dentro de esta situación de evolución, porque no le puedo llamar involución, o sea, el agua que pasa por un río no va a volver a pasar nunca. El Monseñor de los Pobres ahora es el cardenal Obando. Y sí, entonces y el cardenal Obando de aquella época, el que hablaba de una culebra que si le daba calor te mordía, pasa a ser Silvio Báez. Porque en este sentido, digamos, Báez, con una preparación más profunda, con un léxico mejor que Monseñor Mata, ha enfocado los problemas. Mata es frontal, seguramente, como soy yo personalmente, y lo entiendo. Pero Monseñor Báez, además de frontal, es analítico, ¿verdad? Y analiza las situaciones que se están dando. Yo quisiera ver, como todos los que nos están escuchando, una Nicaragua más próspera,
una Nicaragua con oportunidades, pero al paso que van las cosas, pues no veo ninguna. Además, y se lo digo a todos los que me están escuchando, los trapos sucios se lavan en casa. Así es. ¿Por qué? Porque es vergonzoso que el vecino se dé cuenta de lo que está pasando en la casa de uno, ¿verdad? Entonces, aquí por ejemplo se han creado leyes en relación con de la 779. Yo creo que la ley 779 fue transgredida con este bochinche de ahorita, pero ahí los CPC no van a llegar a donde la señora Murillo, donde la Ortega Murillo, a querer intervenir, pues, o sea, las leyes para qué son si somos iguales ante la ley. No hay duda que ahí se violó la ley 779, Alan. No hay ninguna duda. La ley de la familia también. Así es. Bueno, vamos a hacer un... Mira, Javier, ¿Sí? antes del Adelante. cambio, recordá que conforme la ley de la familia te manda a que vos protejas a tus abuelos, a tus tíos y a tus hijos. Ahí se está transgrediendo la ley de la familia. Y que fue un gran debate en la asamblea cuando mucha gente dijo, ¿qué pasó? Por ley, vos ya no podés dejar abandonado a un anciano. ¿De un hijo? Te enjuician. ¿De un hijo? O sea, que un hijo, exactamente, que vos vayas a dejar abandonado a tu abuelo o a tus padres y te desentendás de ellos, ya no podés. La ley te obliga a protegerlo. Bueno, vamos a ir a un cambio comercial y regresamos. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Habla sin preocupaciones con los Super Packs de Claro. Ya no tendrás más excusas para hablar. Activa tu paquete de 50 córdobas marcando asterisco 555 numeral y empezá a hablar sin parar. Desde $1 el minuto. ¡Claro que sí! ¿Por qué no reconoces que me amas? Lo siento y lo veo en tus ojos. Eres la culpable de este amor y de este odio tan grande. Una tierra fértil. Hay personas humildes que llegan muy lejos. Este señor llegó muy alto, por el camino equivocado. Y arrodilló al gobierno americano y mexicano. El Señor de los cielos, tan odiado como amado. Intrépido. A mí, tome usted champaña de la viuda. Pues ya encontró marido. Gracias, Toño. Arriesgado. Un momento. Sincero. La parte de arriba tuve que recortársela de plano porque ya se le notaba mucho lo deshilachado. En cambio, la parte de abajo quedó mejor. Esa quedó peor, padre. Te hará reír a más no poder. Así, fíjese. El 1, 2. Por aquí abajo, se descubre de abajo. Le van a dar orgullosamente, hombre. Un personaje como ninguno. Damas y caballeros, me ha besado un macho que vale por 7. Cine de Cantinflas.
todos los domingos, 2 de la tarde, solo aquí por RTV, el canal de los estrenos. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Bien, continuamos con Diálogos Televisión con Alan Tepelalba desde el canal RTV para Boaco Chontales, para toda la nación y el mundo también a través de internet. Recuerden que nos pueden localizar en dos sitios. Primero, www.canalrtv.com, en donde está nuestra señal en vivo. Y también nos pueden localizar en la página de Trinchera de la Noticia, que es www.trinchera.com.ni o trincheraonline.com nada más. Si es trinchera.com.ni, ahí están dos ventanitas en donde se encuentra nuestra señal en vivo. A cualquier hora del día ustedes podrán localizarnos. Hay una noticia que trae Trinchera hoy muy interesante, Javier, y aquí le debe interesar al pueblo evangélico, que es casi la mitad de la población, la muerte del predicador Gille Ávila. Sí. Y que estuvo en varias ocasiones y se presentó, si mal no recuerdo, en el Estadio Nacional. Sí. Se le compara a Gille Ávila con aquel famoso predicador Billy Graham de los Estados Unidos, pero aquel en inglés y este en español. Y queremos presentarle pues nuestro sentido de pésame a los evangélicos, que aquí son casi la mitad de la población. Mira, esta es una personalidad que realmente trascendió el mundo estrictamente evangelista, el mundo protestante, llamémoslo así, porque Gille Ávila fue toda una personalidad que llevaba mensaje a las naciones, no solo como evangelista que era, sino llevaba mensajes de paz. Inclusive Gille Ávila llegó a tener una buena recepción de parte del Frente Sandinista. Este gobierno ha lamentado también la muerte de Gille Ávila, que no solo vino a Nicaragua en varias ocasiones, Alan, sino que se refirió a la situación de nuestro país en muchísimas ocasiones. Es una persona respetada, quizá el evangelista más importante de habla hispana de América Latina. O sea, era toda una gran personalidad. Falleció en su casa súbitamente, más de 80 años, o sea que esperamos que no haya sufrido mucho, pero deja una gran huella, ¿no? Impuso un estilo, impuso una norma, era un hombre que predicó no solo la palabra de Cristo, de Dios, sino que predicó paz, tranquilidad y reconciliación entre la gente. Siempre en el campo religioso, pero haciendo una comparación, yo me imagino a Francisco con una bomba de fumigar atrás. O sea, está limpiando el Vaticano, Javier. Bueno, y se está metiendo en el caso donde duelen los callos, o que te machuquen un callo, el asunto económico del Vaticano y la mafia que ahí ha estado por muchos años en cuanto a la lavandería de dinero. Hay un obispo que fue capturado con una inmensa cantidad de billetes que estaba introduciendo el Vaticano, un obispo joven, y debe ser de esos economistas nuevos que tiene el Vaticano. Lo capturaron, el hombre está metido en la lavandería, es incluso, entiendo, hasta cardenal ya, a pesar de su juventud. Pero Francisco le está entrando al asunto de la corrupción en la Santa Sede, y los cardenales sinvergüenza, pederastas, y los ladrones también. Bueno, el Papa realmente acaba de cumplir sus primeros 100 días. Y nos parece que fue hace más tiempo que lo nombraron.
Primero por la gran expectativa que generó la renuncia de Benedicto, del Papa Benedicto. Luego, pues él ha hecho mutis, está realmente cumpliendo su compromiso de no aparecer en nada, de no hacerle sombra al nuevo Papa. Nuncio Escarano. Exactamente. Se llama el pío que capturaron. Lo capturaron cuando iba a retirar 20 millones de euros. En efectivo. ¿Verdad? Ahora, definitivamente, bueno, antes de eso hay una especulación de que el primer Juan Pablo fue víctima de una conspiración criminal por la gente vinculada a la mafia que rodeaba al Banco del Vaticano. Esto inclusive ha estado en película, ¿verdad? Pero nunca se ha llegado a comprobar esa tesis. Aún así, yo creo que el Papa Francisco verdaderamente tiene que cuidarse un poco más, porque cuando inició esta labor de empezar a limpiar el Vaticano, Alan, comienza a meterse con otro tipo de personas. No solo estamos hablando de sacerdotes, no solo estamos hablando de monseñores, cardenales, no solo estamos hablando de regaño por mal comportamiento personal, por haber transgredido la ley, por haber cometido actos de pederastia, violaciones, etcétera, etcétera. Ahora estamos hablando, Alan, de un tema de dinero. La mafia. En donde no solo las sotanas están metidos, sino que están metidos las mafias europeas. Eso significa, Alan, que cuando estas mafias las tocas, reaccionan como cuerpo y por lo general matan. El Papa entonces podríamos decir que está en un peligro si efectivamente está enfrentado a este tipo de situaciones. Después de los 100 días, yo creo que hay bastante satisfacción por la manera en que se ha comportado el nuevo Santo Padre. Hasta ahora no le ha temblado la mano, ni siquiera ha sido blandengue. Ha azotado duro en el tema que se ha planteado. Y estamos hablando de temas tan fuertísimos como el asunto de los cardenales que han sido rechazados por sus sociedades como pederastas o encubridores, sino porque también el Papa ahora le está entrando a un tema duro que ni siquiera Juan Pablo II pudo resolver en su momento, que es poner orden en las finanzas del Vaticano, acabar con todas las sospechas que hay de que se utilizó para labores ilícitas y que está dispuesto a acabar con las mafias internas. O sea, no solo el tema de la pederastia, sino de aquellos sacerdotes y cardenales que se metieron a trabajar con las mafias en esta cuestión del dinero, o sencillamente a especular con el dinero hasta que se enredaron. O sea, hay mucho de qué hablar ahora. 3 días de lluvia, dice. Así es. Es el pronóstico. Hay una inmensa tormenta, Javier, a propósito de este calorazo que se está sintiendo en todo el país, incluso en Jinotega, me decía el doctor Rizzo. Sí. ¿Verdad? Hay una inmensa tormenta que está en Costa Rica, y entre Costa Rica y Panamá hay otra que avanza en estos momentos y que podría convertirse en huracán por el Pacífico. La otra viene por el Atlántico, está viviendo fuerte en Cuba, en Miami, en Puerto Rico. Pero pareciera de que todas van a converger aquí y se esperan 3 días de lluvia, pues. O sea, durante todo el fin de semana. Se suponía que hoy en la tarde iba a entrar la onda tropical número 5, que es esa, la que vos viste en el mapa. Tal vez Werner puede entrar a www.ineter.gov.ni en la parte de abajo. Ahí está directamente el mapa meteorológico, abajo a la derecha. Tal vez nos ofrece ese mapa que está pasando en tiempo real. Efectivamente, Alan, la onda tropical, decía Ineter este mediodía, que está desplazándose de una manera muy lenta, pero que va a dejar caer mucha precipitación en el país, sobre todo en el Caribe. El pronóstico para este viernes era de nublado y de lluvias esporádicas, pero eso puede cambiar.
Lo grave es que este pronóstico se está basando en las posibilidades de que la onda tropical número 5 vuelva a bañar de precipitación pluvial en el Caribe, donde ya están los primeros daños. Este viernes se conoció de unas 18,000 personas afectadas, de que poco les ha llegado la ayuda, casi no les ha llegado, mientras van a recibir ahorita otro enorme baño de agua. Las consecuencias de todo esto no solo pues son las afectaciones en las personas que están perdiendo sus casas, su comida y todo eso, sino en materia de salud también, Alan. Mira, en menos de 10 días se han reportado los efectos que está teniendo el dengue en la población. Hay más de 1.500 casos de dengue en Nicaragua, pero sobre todo, Alan, tenemos un dengue tipo 2 que tiene unos síntomas similares a los del tipo 1, con la diferencia que este dengue es mucho más mortal. Su incidencia es más grave porque te provoca, te golpea aquellas partes internas que vos tenés más débiles. Por ejemplo, si vos tenés un problema de riñones, ese dengue te va a acelerar tu problema renal. Nos explicaban los médicos del gobierno que ese tipo de dengue también, si vos tenés problemas estomacales o tenés problemas en el hígado, aún en el corazón, él te va a golpear ahí, lo que lo hace más mortal. Hay un brote de hepatitis aquí en Chontales, en el lado de Chontales. Ya se han dado 2 casos, 2 muertes y varios casos más. Es decir, estamos viendo, Alan, ya tuvimos un primer brote de hepatitis en León. Si por mucho que a veces se quiera, Alan, que estemos hablando de temas bonitos, que estemos hablando de lo bien que le van algunas actividades al gobierno, yo creo que es hora de empezar a hablar de temas muy importantes. Estos brotes, estos golpes que se dan en materia de salud, como por ejemplo la hepatitis, que es mortalísima, que además va a dejar a muchas personas afectadas. También tenemos el dengue. Con este invierno que va a ser cosechero, dicen los expertos, o sea que vamos a tener agua regularmente durante lo que falta del invierno, lo que se van a acelerar también es las enfermedades vinculadas con mosquitos y con moscas. Y hay un elemento adicional. En Honduras, el Ministerio de Salud suspendió la abatización porque ya se dieron cuenta que el mosquito se volvió resistente al abate. En consecuencia, los efectos del abate están ahora bajo un gran signo de duda. Y la campaña que anda haciendo el gobierno ahorita es justamente abatizar. Es decir, no solo ahora tenemos el problema de que no hay suficiente abate, las brigadas no están llegando a todos lados, mientras hay nubes de zancudos por doquier, y estoy hablando de un problema nacional. Además de eso, ya se volvió resistente al abate. En consecuencia, estos son problemas que hay que empezar a abordar y de manera seria, por mucho que no le guste a la presidencia de la República estar hablando de problemas, pero esto es lo que está viviendo la gente todos los días. La basura, ahí tenés. Hubo limpieza porque vinieron todos esos. Y a propósito de esta reunión de Petrocaribe, no lo van a decir públicamente, pero aquí lo que viene, más que nada, el grandote de Petrocaribe, que es Maduro, es buscar comida, y no hay que comer en Venezuela. Sí. ¿Verdad? Así es que hay que prepararse porque las exportaciones van a subir. Nos va a escasear más la comida a nosotros, porque toda se le está mandando para pagar el petróleo y los negocios que aquí se hacen con el petróleo. Pero ojalá no hagan, Alan, como le hicieron a los frijoleros. Dicen los frijoleros, porque estoy hablando con varios de ellos esta semana, que el cierre de fronteras al frijol fue para obligar a abaratarlo por las exportaciones a Venezuela. Es decir, primeramente se dijo, se van a cerrar la frontera para poder garantizar que el alimento básico, que es el frijol, junto con la tortilla, o sea, el maíz, mucho más que el arroz, porque en nuestras casas
Habrá frijoles con tortilla y ya tenemos cena o tenemos desayuno. Pero el arroz es el complemento ideal del frijol, pero no necesariamente es tan vital como el frijol. Bueno, si continúan las políticas para desestimular la producción, Alan, vamos a tener un problema grave. Me decían, por ejemplo, Alan, que el efecto de haber cerrado la frontera y que el precio del frijol cayese hasta los 300 córdobas el quintal, comprado al productor, ya ha desestimulado a mucha gente a sembrar. Estuve hablando con un técnico de Ramac. Ramac vende agroquímicos pero financia. Es decir, si vos tenés una parcela, 10 manzanas y le decís, hombre, yo quiero sembrar frijol, necesito tu asistencia técnica, ellos te la dan, inclusive te dan semilla, te prestan y vos le pagás contra la cosecha. Nos decían que en la zona de Diriomo y otros lugares, los productores ya decidieron no sembrar este año. Y en muchos lugares está ocurriendo eso, con un año cosechero. ¿Por qué razón, Alan? Una manzana tecnificada de frijol, o sea, que lleva su abono, que lleva sus químicos contra la maleza, tiene un costo aproximado de 200 córdobas. Y el quintal de maíz, de frijol comprado ahorita en finca, al productor anda 250. Nadie Sí. se quiere arriesgar. Pero el frijol rojo, el frijol El negro, rojo, que sí. es el que comen los venezolanos, ya no lo miro. Yo Ya me no, acuerdo que ya no, antes se era lo más están barato llevando. un pintito que había, rojo oscuro buscando negro, ya no lo ves, porque ese es el que están exportando. El guineo cuadrado ha desaparecido, no sé si a los venezolanos les gusta comer guineo cuadrado. Encontrás el plátano, ¿verdad? Si es la carne, el precio es prohibitivo. O sea, la carne que queda para nosotros no es de primera aquí en Nicaragua, se va para el exterior, especialmente Venezuela, y está muy cara. ¿Qué es lo que pasa en los supermercados? Como la gente no la puede comprar, ya la desmorada, ¿verdad? Lo que sí hay bastante es carne de cerdo, porque paradójicamente la carne de cerdo que entra del Canadá es más barata que la carne de cerdo del cerdo local. Y más suavecita, como que viene precocida. Vos que sos cocinero. Mira, ¿sabes cuál es el problema, Alan? Que la carne se ha vuelto un producto selectivo. Es inclusive un producto para las clases medias altas para arriba. Un producto regular, pues, que está todos los días en tu mesa. Y un producto esporádico para la clase media baja y para el trabajador. Es decir, en la mesa del trabajador lo más normal hoy es un pedazo de pollo. Pero ya inclusive el pollo se está volviendo en algo intermitente. 35 córdobas la libra. Mira, está viniendo un frijol mexicano, Javier. Pero hay que fijarse, yo le digo a la gente, fíjense bien. Ese frijol mexicano puede ser que esté vencido, pero es muy gustoso. Sale más barato, digamos, que ir a cocinar frijoles en la casa. Estuvo viniendo también al país carne ya enlatada, carne de res que resultaba más barata, ¿verdad? Pero en términos generales, a mí me da risa cuando aquí los datos oficiales hablan de un 5% de inflación. Aquí hay más de un 200% de inflación. O sea, la gente, digamos, con sus ingresos ya no puede vivir. Aquí en Nicaragua, Javier, hay lugares donde es más caro. Y sin embargo, digamos, la gente está desempleada. La costa atlántica es mucho más caro que el Pacífico. Sí. ¿Verdad? O sea, irse a hospedar a cualquier pensión o hotelito sencillo en la costa atlántica es mucho más caro que hospedarse aquí en Managua, en Matagalpa, en Oteo, o en cualquier lugar del Aquí Pacífico. vivimos lamentándonos por gasolina de 120 córdobas y 130 córdobas. Allá son de 200 para arriba, el galón. El galón. El galón. Y el problema no es tanto, Alan, la circulación vehicular, porque Bilwi es pequeño. Y Bluefield, a pesar de todo, es pequeño, no es tan grande. O sea, el consumo de combustible para alguien que vive en esas dos ciudades no será muy grande. Pero el lanchero tiene un problema, tiene que ir con barriles a pescar. Entonces por eso el pescado es caro.
Por eso el pescado es caro y la pesca se ha vuelto carísima. Entonces el producto líder para fijación de costo, que es el combustible, realmente es un problema, pues. Se vuelve un problema grave para la zona. Hay dos cosas más, ya que estamos hablando de producción, que no he escuchado a voceros del gobierno empezar a tocarlo con seriedad. Primero, el café ya bajó de los $118 el quintal esta semana, ¿verdad? El buen café. Estamos hablando del arábigo de primera calidad. Y va para abajo. Los maniceros dicen que el invierno irregular en zonas, en el departamento de León, porque Chinandega está bien, que en León ha faltado lluvia, y los maniceros que esperan sembrar entre el 1 y el 10 la están pensando. Que si de aquí al 10 no se estabiliza el invierno, no van a meter su dinero para perderlo. Y detrás de ellos vienen los olleros y detrás de ellos vienen los sorgueros, aunque el sorgo es para agosto. En consecuencia, Alan, un invierno que hasta ahora se ha repartido a nivel nacional, pero muy mal en algunas zonas. No es que tengamos un mal invierno, es que hay zonas donde no ha llovido. Por ejemplo, la Pacentro Nagarote, donde ya hay caña, la caña se ha metido hasta casi los brasiles. Esa caña, por ejemplo, el año pasado tuvo rendimientos muy bajos por la precipitación y así como van a ser menos rendimientos en esta cosecha que viene. En Chinandega les ha ido bien hasta ahora, pues, y ahí es donde están los grandes ingenios. Pero en el sur, en Rivas, no está mala la lluvia. Pero hay otros ingenios donde no ha caído. Por ejemplo, las áreas de siembra que están aquí por Montelimar, del Santa Rita, el 27 carretera Vieja de León. No recuerdo exactamente. Tú has estado mucho ahí. Así es. Toda esa zona está sembrada de caña, pero ahí no está lloviendo. Entonces, cuando vos vas sumando de uno en uno, ¿qué áreas son las que se están viendo afectadas, Alan? Y la situación es grave. A ver. ¿Te imaginas, Javier, cuando aquí haya un canal con la gran deforestación que va a haber? Aquí no va a llover ya. Sí. Yo he visto el invierno bien esquivo, como que sí, como que no, como aquellos boxeadores, digamos, que se estudian. Hay unas grandes tormentas en el norte, otras grandes tormentas en el sur, pero aquí en Nicaragua como que está en estudio. O sea, como que no termina de entrar. Y además de eso, Alan, esta semana Meteorología le presentó un informe a OPANIC donde le dice que las lluvias del próximo mes de julio van a ser 9% menos que el año pasado. Perdón, que el mes pasado, o sea que junio. ¿Quién dice Ineter? Ineter. Ah, pues al revés. Ojalá, ¿verdad? Eso es lo que tiene ahora preocupado a un sector de gente, a un sector de productores. Porque tenemos julio y de ahí no más pega la canícula. Y vos como agricultor sabés que si las lluvias no se estabilizan en julio, pegando con la canícula, listo y servida la primera. Mira, normalmente, Javier, a consecuencia del despale, la destrucción que se ha venido haciendo especialmente en el Atlántico, que ha sido, fue un pulmón de Nicaragua. Uh-huh. El invierno empieza en junio, Javier. El mes de mayo es para refrescar la tierra. Así es. Hay veces que se adelanta. Yo había calculado que con los calores que se habían sentido en este país en los meses de febrero, marzo y abril, el invierno iba a entrar adelantado, pero no. Sin embargo, Javier, están pronosticados huracanes fuertes. Así es. Y hasta 12. Y hay que ver este fin de semana. Si las lluvias se generalizan, ¿verdad? Y deja el invierno de estar en estudios, si entra o no a Nicaragua, aquí vienen aguaceros fuertes e inundaciones fuertes. Fíjate que con pocas lluvias que se dieron, ya hubieron hasta muertos. Ya hubieron hasta muertos. Ahora, el problema de fondo, o sea, si hablamos de lo que ha ocurrido, en lo que está ocurriendo con algunos cultivos que son muy importantes, como maní, soya, sorgo, que mueven miles de dólares de la economía, mueven mucha mano de obra, mucho insumo, es decir, mueven plata en el Pacífico. Hablemos del norte con el café.
30-40% de afectación. El gobierno sordo ante los llamados de los productores de café, queriéndoles clavar $3 por quintal, y encima de eso, que la roya te afecta la productividad, un invierno inestable. Me dicen que en Matagalpa la lluvia ha sido excelente y que Jinotega va por el mismo camino, pero muchos temen que el impacto de la roya más el de los precios le dé una revolcada a la economía espectacular, porque no hemos podido llegar a los 2 millones de quintales, pero son 1.200.000 o algo así de quintales de café. Si un 30% no sale, Alan, estamos hablando de más de 300.000 quintales de café. Y si me dicen que el café muy bien tecnificado anda por $80 el costo por manzana. Pero que además de eso tenés que agregarle una cantidad de gastos adicionales. Pues, a diferencia de lo que ocurre en el Pacífico, por ejemplo, Alan, donde el cortador llega y trabaja y después se va a su casa, porque tal vez vive cerca, en el norte la costumbre es que hay campamento y le da su comida. Entonces esos costos se vuelven pesados cuando tu precio, tu colchoncito entre tu costo y tu... Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? ¿O qué es lo que hace el productor? Bueno, le echo menos urea, le echo menos químico para reducir costos. Y al reducir su tecnificación, llamémoslo así, lo que produce es menos café. Mira, la jugada es así. Normalmente, porque yo he tenido palos de café, yo no lo proceso, aunque ha sido tan baja la producción durante los últimos años, porque el café un año sí, un año no, un año sí, un año no. Está tan cara la urea que vende Caruna y que venden los venezolanos aquí que a uno ya no compra urea. De 60 córdobas que costaba hace unos años el quintal de urea, ahora anda arriba de 1.000 córdobas, entonces no lo usas. Pero en el campo, Javier, el cafetalero no es que va a procesar café. Claro. El cafetalero te vende la fanega de café en uva. Claro. Y entonces el comprador, que lleva una comisión porque es el que va a venderle al beneficio, el comprador es el que se gana un porcentaje, pero es el que te maneja los precios. Si el café sigue bajando a nivel internacional, sencillamente va a estar pagando menos el comprador de café, que es el intermediario de los beneficios. Al final, después de beneficiar el café, que aquí son unas 2 o 3 compañías fuertes las que hay, grandes, las otras son subcontratistas y le venden al gran exportador, como el caso del Chele de León, que era diputado. Al final, ese es el que se beneficia con el precio internacional, pero es el que manda a comprar el café. Exactamente, es decir, para que estemos claros, y eso lo sabe mucha gente, cuando el precio internacional está como ahora, 120 por decir algo, ¿verdad? No es que el productor va a recibir esos $120 en la finca, no es cierto. El mayor promedio se lo deja el comercializador, en este caso son las grandes casas. Lo que ocurre es que cuando hay situaciones como esta, el financiamiento es menor y los costos son de otro tipo. En fin, Alan, yo creo que hay que ponerle más atención, porque hemos derramado cualquier cantidad de tinta, palabras, imágenes en el tema del canal, que me parece importantísimo, porque además nos estamos jugando desde el nombre del país hasta lo que podría ser un proyecto que haga finalmente despegar la economía. Pero si seguimos más entretenidos en lo que puede ser un sueño nada más y descuidamos lo que verdaderamente tenemos, la producción agropecuaria, la estabilidad de Nicaragua, si le seguimos exponiendo al gusto y antojo de la familia presidencial, pues sencillamente lo que vamos a tener es un descalabro a un mediano plazo. Mira, Javier, aquí se está copiando mucho el estilo de Somoza, pues en la forma de gobernar, en la dictadura, en la represión, en las turbas nicolasianas, etcétera. Pero hay una cosa para los que están haciendo esta diferencia en quererse parecer al somocismo,
con otro nombre ahora. Hace falta un banco como el Banco Nacional o un organismo como el Infonac, de donde era miembro de la Junta Directiva Talavero Con, de aquella época. Para los que me estamos viendo en Banco Chontales, yo lo recuerdo. Y en Pittsburgh también. Sí, yo lo recuerdo con cariño. Gente que financia la producción en el campo, bancos que financian la producción en el campo, pero además de eso, no solo es prestarle reales al agricultor porque después aparecen los no pagos. Tecnificarlo y darle asistencia técnica para que le pueda pagar al banco y pueda vivir de la producción. Pero no hay financiamiento para el sector agropecuario, ni hay bancos que lo hagan. Y un último elemento antes de irnos, el tiempo desafortunadamente se agotó, pero además lo vamos a abordar la próxima semana, el tema de la seguridad jurídica. Este viernes hubo en Tipitapa un enfrentamiento entre dos grupos de personas que se creen dueñas de un terreno. El gobierno lo donó para que esas personas se toman predio, el gobierno se los entregó y al final apareció un dueño que se fue, metió el juicio, se quedó con el terreno. Entonces hubo un enfrentamiento de aquellos que van a ser desalojados por el nuevo dueño y hubo un muerto y 3 heridos, a machetazo y a balazo. En Matagalpa está el caso famoso del cerro que ha sido ocupado, que no lo sueltan. Mientras el gobierno no actúe con voluntad política para terminar este problema, también ese es un desestimulante de la inversión. Ya no hay Chávez, Javier. Ya no hay. Ya no hay Chávez. Y nos pueden votar el waiver por esos caprichitos y caprichotes y esa soberbia que hay, ¿verdad? Y nos vamos a quedar hueliendo el dedo como nos quedamos con la esperanza de la carretera en Tipitapa, la fábrica de aluminio, el estadio y todas las mentiritas y mentirotas que nos tiraron hace un tiempo. Así es. Bueno, llegamos hacia el final del programa, pues no. Le agradecemos a todos su sintonía con nosotros. Recuerden, sábado y domingo, 11 de la mañana, 7 de la noche, tenemos reedición de este programa. Que tengan un feliz fin de semana.